Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Herman Santiago Tros Castillo. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia. Y el día de hoy, por la materia de Laboratorio para la Gestión Financiera, por la tarea número 5, vengo a sustentar y a explicar eh, lo que hicimos en toda la materia por medio de una explicación de análisis vertical. Vengo a sustentar que el ciclo contable de la empresa UNAD Práctica Contable del periodo de septiembre hasta diciembre por medio de unos estados financieros ya generados por la plataforma SIGO, y el día de hoy por medio de un análisis vertical y unas notas a esos estados financieros, vengo, sí, a sustentarlo. Bueno, empecemos. Bueno, está así. Introducción y objetivos. Empecemos diciendo que el análisis financiero es una herramienta muy fundamental que nos permite evaluar la situación económica y el desempeño de una empresa en un periodo determinado. El periodo que nosotros usamos es de septiembre a diciembre. La situación económica y el desempeño de la empresa que queremos evaluar es la de UNAD Práctica Contable SAS. A través de los estados financieros y las técnicas como análisis vertical, es posible identificar la estructura de los recursos, las obligaciones y los estados generados por la organización. En este trabajo se analizó el estado de situación financiera y el estado de resultado integral que fueron elaborados por la plataforma de SIGO para el periodo de septiembre del 2025 hasta diciembre, como lo venimos diciendo. Continuemos. Vamos primero a definir qué es un análisis vertical. El análisis vertical en contabilidad es una técnica que muestra el peso porcentual de cada partida dentro de estos estados financieros, pero esto lo hace con respecto al total del grupo al que pertenece. Si lo decimos en palabras más coloquiales o en otras palabras, nos permite ver cuál es su proporción y qué representa cada rubro específicamente, pero si lo hablamos porcentualmente. ¿Sí? Nos ayuda a facilitar, a interpretar la estructura financiera de una empresa. Si aplicamos esto en los estados financieros, esto quiere decir que nos expresa cuentas y su porcentaje que tienen estas cuentas sobre el activo total o las ventas netas según el estado financiero del que estemos hablando. Objetivo y utilidad de la práctica. Esto nos ayuda a facilitar e identificar áreas críticas y fortalezas para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Bueno, empecemos diciendo que realizar un análisis vertical detallado del estado de situación financiera y uno de estado de resultado integral para identificar esos componentes claves. Esto ya lo hicimos en el transcurso del semestre, mes a mes, hemos estado ingresando la creación, la parametrización en la plataforma, hemos estado ingresando las ventas, hemos ingresado los gastos y ahorita en el cierre del ciclo, con este análisis vertical, vamos a estudiar los estados financieros y los estados de resultado integral emitidos por SIGO. También incorporaremos unas notas muy explícitas de notas financieras a los estados financieros. Bueno, primero empecemos con el análisis vertical del estado de situación financiera. Empezamos con los grupos de activos. De las cuentas de activos, los códigos más importantes, podemos ver que es el código 11, el código 13, el 14 y el 15. En el código 11 pertenece al efectivos y equivalentes, que vemos que tiene un valor de 295.418.639 pesos. Si vemos porcentualmente en este análisis vertical, podemos identificar que corresponde casi el mayor efectivo pertenece al 46%. Tiene más del 100% de los activos con los que trabaja la empresa. A esto
A esto me refiero. Si vemos a nuestros deudores comerciales, eh, nuestros activos pertenecen a un 4,86%. Hablemos ahorita de la cuenta de Coico. En nuestros inventarios tenemos un valor de 52.423.466,98 pesos y esto en porcentaje que vale el 8,19% del activo de la empresa. Y para terminar, tenemos la propiedad, planta y equipo con un valor de 260.751.667 pesos, que esto tiene un porcentaje de 40,76%. Bueno, sin decir, hablando de lo que yo interpreto, podemos ver que de los activos, el mayor porcentaje o el mayor valor de efectivo lo tiene la cuenta número 11 con el 46% y la propiedad, planta y equipo con el 40%. Quiere decir que todos nuestros activos, la mayor parte, se ven reflejados en estas cuentas. Hablemos de la composición de pasivos y patrimonio, esta vez con la cuenta 23, con la cuenta 24 y con la cuenta 25, del grupo acreedores y cuentas por pagar, pasivos por impuestos, beneficios a empleados. Pues como podemos ver, como es pasivo, hablamos de deudas o de obligaciones que tenemos con la empresa, por ende todos los valores tienen que estar en lo negativo. Eh, los pasivos mayormente todos son corrientes y vemos que porcentualmente más del 40% y más del 45% pertenece solo a las cuentas por pagar y a los pasivos que tenemos por impuestos. En esto viene la retención en fuente y los pasivos generados. También nos descuentan con un 13%, un valor de 10.710.738 pesos, unos beneficios a los que tienen los empleados. Bueno, sigamos. Aquí sigamos aquí entonces con el estado de resultado integral. Aquí en el estado de resultado integral, como tal, nos compone, ya son las otras cuentas más importantes, son las cuentas de ingreso, las cuentas de gasto, las cuentas de costo. En el estado de resultado, disculpe, como tal, lo que se refleja es la utilidad neta del ejercicio. Si vemos la tabla, las ventas netas corresponden al 100% con un valor de 263.100.000 pesos. Y como tal, la utilidad neta del ejercicio solo tenemos que es el 48%, que son 127.516.368 pesos. A las ventas netas tenemos que ir restándole todos los gastos administrativos, todos los gastos de ventas, otros gastos que estuvimos, para que sean utilidad neta. Tenemos que restarles también el costo de las ventas, porque como sabemos, nosotros vendemos mercancía de terceros, entonces por ende esa mercancía también tiene un costo de venta. Que como tal nos corre este costo de ventas de la mercancía. Si vemos, nos sale muy barata la mercancía, porque nos sale a un costo de 46.626.533 pesos, que esto tiene un porcentaje apenas del 17,72% sobre 100. Entonces, pues ahí vamos viendo la dimensión, que es muy factible esto nos demuestra ese estado de resultado integral, que sí demuestra ganancia, sí la deja. Eh, pues, como ya sabemos, al 100% le restamos después a los gastos administrativos, los gastos en venta, y lo que nos queda es simplemente la utilidad neta. Sigamos. Bueno,
Ya habiendo explicado el análisis vertical, espero pues se haya podido entender. Vamos a hablar ahorita a nuestras notas de los estados financieros. Nuestras notas, nuestros estados financieros, pues son en cuanto a nuestras políticas contables y en cuanto también a nuestros, obviamente, a nuestros estados financieros. Es un resumen con el cual se generan ellas. Bueno, empecemos con las políticas generales que nos dicen que que estos estados son preparados bajo normas de NIFS, normas de Internacional de Información Financiera y bajo PAINS, y son cifras expresadas en todas en pesos colombianos. Los estados financieros se elaboran bajo el supuesto de negocio en marcha, que siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y la normativa NIF para PAINS. ¿Qué significa esto de negocio en marcha? Quiere decir que las políticas y todas las normativas empiezan desde el día que se creó la empresa o desde el día que ya el negocio se considera que inició. El efectivo equivalente nos dice que incluye una caja y bancos disponibles para uso inmediato y sin restricciones de uso. O sea que podemos utilizar el efectivo que esté en la caja y los bancos si lo necesitamos si lo necesitamos, si no hay ninguna política que nos impida usarlo. Obviamente esto respaldado sobre una importancia o una obligación que sea muy necesaria. Podemos ver en estos estados financieros que tenemos un alto nivel de liquidez. Podemos hablar también de unas cuentas por cobrar que nos dicen que las cuentas por cobrar solo pertenecen a clientes y solo corresponden a valores pendientes de cobros por ventas. O sea que lo que básicamente estamos hablando es de la cartera. Sí, todos los cobres que los clientes nos están debiendo. Entonces, la recuperación estimada es a corto plazo. Nos hablan de unos inventarios, unas normas que si hablamos de inventarios, ya sabemos que nuestra mercancía la compramos a terceros. Entonces, toda esta mercancía llega directamente a los inventarios. Hablamos de una propiedad, planta y equipo, que si a eso vemos, la propiedad, planta y equipo son nuestros activos fijos y son activos usados en la operación en la operación del ciclo contable. También hablamos de depreciación por línea recta y un soporte de toda esta actividad comercial. Ahorita hablamos sobre unas notas sobre pasivos y patrimonio e ingresos. La nota de pasivo nos dicen que los pasivos están compuestos por obligaciones a corto plazo o completamente corrientes, como lo había dicho anteriormente, que son obligaciones con proveedores, laborales y fiscales. Cuando hablamos de fiscales hablamos de tributos y si hablamos de tributos hablamos de impuestos, que todas estas vencen en menos de un año. Nuestro patrimonio dice que principalmente nuestra fuente de financiación conviene de nuestro patrimonio, o sea, de nuestro propio dinero, de los socios. También en nuestro patrimonio incluye un capital social y de utilidades, una reserva legal del 10%, que esto es un ahorro que hace la empresa por ley para en caso de futuros riesgos. Hablamos de unos ingresos y gastos. Los ingresos todos son por venta de mercancías, por todas las ventas netas y los gastos operacionales son relacionados con la administración y la venta. Otros pasivos son los impuestos sobre la renta, que aquí en Colombia está calculado en el 35% y en el resultado del ejercicio que trae impuestos y reserva y también nos genera una utilidad muy positiva, fortaleciendo todo este patrimonio. Vamos a hablar de conclusiones y recomendaciones. Qué pena que esté hablando así un poquito muy ligero, sino que es un resumen muy rápido y el tema es extenso. Hablemos de lo que yo interpreto y las recomendaciones que estratégicamente se podrían ver. Hablamos de estructura financiera equilibrada, que dice que el análisis nos muestra una alta liquidez, una estructura muy fija y rígida, una baja patrimonial sólida, indicando una estabilidad financiera y una rentabilidad muy positiva. Gestión de devoluciones, optimizar devoluciones para reducir impacto negativo en el margen bruto y la mejor rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto de gestión de devoluciones?
Si de cierta manera tenemos una devolución de mercancía, lo primero que tenemos que hacer es registrar esto, después devolver la mercancía que no nos fue comprada y simplemente así generar que haya deducción o haya una reducción al impacto negativo que genera el margen bruto. En pocas palabras, lo que nos devuelven a nosotros, nosotros lo devolvemos al tercero que nos lo vendió porque no nos vamos a quedar, por así decirlo, con mercancía que en el momento no funcione. O bueno, no es que no funcione, con mercancía que en el momento no se vende. Es monitoreo de pasivos fiscales, vigilar los pasivos fiscales para evadir sanciones, para evitar sanciones y mejorar el flujo de caja operativo. Evaluar estrategias para disminuir gastos sin comprometer la calidad del servicio al cliente. Y con esto, ahí terminan nuestras diapositivas. Eh, Lo que quiero que quede claro es que los estados financieros nos reflejan activos, pasivos y patrimonio. Los estados de resultado integral nos representa es ingresos, gastos y costos. Y por medio del estado financiero vemos cómo cómo se financió, cuáles son las deudas y cuál es la utilidad que le queda a los socios por medio del patrimonio y por medio del estado de resultado integral, podemos observar la utilidad neta de todo el ejercicio. Eh, Espero con el análisis que yo hice y con las notas a mis estados financieros, pues haya quedado un poquito más claro. Esto sería todo.